Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestro comentario de inicio de la semana de la tendencia de los mercados. La semana pasada vimos un balance nuevamente negativo en los índices de Estados Unidos, caídas entre el 0.2% abajo que fue el Dow Jones hasta el 1.6% abajo que fue el Nasdaq. Hablando desde el punto de vista sectorial, solamente el sector de consumo básico logró tener una ganancia la semana pasada con una ganancia marginal del 0.1%, mientras que las caídas más fuertes fueron aquellas de energía, comunicaciones y materiales. Energía cayendo más del 3%, esto en línea con el regreso casi 7% que vimos en el petróleo durante la semana pasada. También los commodities estuvieron operando a la baja en general. El índice general de commodities bajó casi 4% y ahí destacaron las caídas de 11% en el trigo y de 15% en el paladio. Todos los commodities también operando con tendencia negativa. Las monedas, el peso contra el dólar recuperando perdiendo algo de cancha, depreciándose 0.4% el peso durante la semana. El euro mantiene ese movimiento de baja, se depreció 0.6%, y el Bitcoin también cayendo casi 4% durante la semana. A diferencia de las semanas anteriores, China también se correlacionó con este movimiento de baja, sorprendió con un PIB más débil de lo que se esperaba, y al final Hong Kong retrocedió 6.6% y el índice de China retrocedió 4.1%. Importante la semana fue el dato de inflación en Estados Unidos, por arriba de lo que tenía estimado el mercado. La inflación de junio acumuló año a año 9.1%, cuando el mercado esperaba 8.8%, y esto pues fue superior incluso al pico anterior, el de mayo, que había sido de 8.6%. En la parte técnica, el mercado pues después de la reacción negativa que vimos por el dato de la inflación, tuvimos rebotes intradía durante miércoles y jueves. Los índices o el S&P logró recuperarse de aperturas negativas de más del 2%, tanto el miércoles como el jueves, y el viernes terminó con un movimiento importante al alza que le permitió cerrar por arriba de los 3.800 puntos. Hay que tener ahí claro que estamos muy cerca de una zona importante de resistencia. Se colocan los máximos anteriores que tocó el S&P en la última semana de junio y en la primera de julio, luego viene el promedio móvil de 50 días y finalmente la parte alta de la banda del canal negativo dentro del cual está operando el S&P desde finales de marzo, realmente para poder suponer o para poder ver un rompimiento de toda esta zona de resistencia. El S&P tendría que ir más arriba de los 3.950. Solo ahí tendríamos una señal de cambio de tendencia, por lo menos en el corto plazo, y ya nos haría pensar en un movimiento hacia los 4.100 o incluso 4.200 puntos. Todavía no estamos en ese escenario, estamos muy cerca de esta zona de resistencia de corto plazo. El IPC, por su parte, pues ha tenido un movimiento negativo en las últimas semanas. La semana pasada pues llegó a tocar nuevamente el mínimo que había tocado en junio y que representa el mínimo del año, por ahí de los 46.300 puntos. Hasta el momento está respetando este nivel. Pudiera ser que empecemos a ver ahí un doble piso del IPC a partir de esta zona, pero realmente para tener una señal de cambio de tendencia o de mayor potencial de alza en el IPC, pues tiene que recuperar niveles por arriba de los 48.000 puntos, los cuales pues, perdió desde hace ya algunas semanas. Y el tipo de cambio ha estado regresando desde los 21 pesos que llegó a tocar intradía la semana pasada. Ahí tuvimos 2 días que llegó a operar en 21 o incluso arribita de los 21 pesos. No se pudo mantener esos días en el intradía. Vimos una caída fuerte rápidamente. Ya hoy está operando incluso abajo de 20.50. Creo que el movimiento del tipo de cambio debería seguir todavía a la baja, por lo menos entre 20 y 20 pesos. Ahí podríamos tener una primera zona de soporte técnico. Si llega a romper los 20, pues ya podríamos pensar incluso otra vez en los mínimos que vimos a finales de mayo, principios de junio, ya por ahí de los 19.50 pesos. Y finalmente, el bono de 10 años se mantiene con una tendencia negativa de corto plazo. La semana pasada también vimos un intento de recuperar niveles por arriba del 3%, tampoco lo logró al cierre de la jornada, solamente fue un movimiento intradía y sigue marcando máximos cada vez menores y mínimos cada vez menores en una tendencia negativa de corto plazo que nos hace pensar que va a volver a regresar a la zona del 2.80. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.